capítulo número 11, versículos del 11 al 24. Lo voy a animar a que lo leamos todos al unísono. De pronto, si no tienen su Biblia o no la encuentran, acá en la pantalla vamos a tener el texto. Amén. Vamos a leer todos al unísono. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, por si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, con su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, gracias infinitas, porque vemos tu amor, tu misericordia y tu cuidado cada día de nuestras vidas, Señor. Te pido en este momento que tu Espíritu Santo sea guiando lo que hemos de compartir, Señor, de meditar en tu palabra. Abre la mente y el corazón de todos y cada uno de los que hoy estamos acá, para que tu palabra entre, Señor, en nuestro corazón y hagamos los cambios y tomemos las decisiones que necesitamos tomar en este momento de nuestras vidas. Bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amigos y hermanos. Y hay un título en la parte superior, cuando vemos en nuestras Biblias, que dice la salvación de los gentiles. Y ese es el título de la predicación hoy, la salvación de los gentiles. Debemos de tomar en consideración algo importante. Venimos mirando la carta a los Romanos, y en el capítulo número 9 hablamos, y el apóstol Pablo expone lo que es el pasado del pueblo de Israel. En el capítulo número 10, el apóstol Pablo estaba ilustrando lo que es el presente, en el momento en que escribió la carta, pero es el mismo presente para ese pueblo hoy. Ojo, y no solamente para el pueblo, para la iglesia. Y en el capítulo número 11 va a hablarnos y nos está hablando del futuro, de lo que va a pasar con ese pueblo escogido por Dios, elegido por Dios, que es el pueblo de Israel, o sea, los judíos. Y hay algo, hermanos, que todos y cada uno de nosotros debe tomar en consideración, y es que Dios tratará en forma especial y personal con el pueblo de Israel, con su pueblo. Él tratará a ese pueblo
de una forma especial, en su infinita misericordia, pero también en su justicia. Él tratará con ellos. Y nosotros, toda la iglesia, somos gentiles, pueblo que no éramos pueblo antes, pero que somos privilegiados y bendecidos por la gracia de Dios. Porque el Señor Jesucristo hizo del que no era pueblo, nos hizo pueblo. Y ahí es donde el creyente tiene que empezar a caminar de una forma diferente. ¿Qué es lo que yo era antes? Porque la palabra de Dios es clara, es que había un pueblo escogido, elegido, y era el pueblo de Israel. Hoy tomaremos en consideración varios aspectos, hermanos. Uno, es que vamos a ver el rechazo, o sea, esa incredulidad manifiesta por parte del pueblo de Israel y la fe al Señor Jesucristo de parte de los paganos, de los que no eran pueblo. Mientras el pueblo de Israel rechazó al Señor, los paganos, los gentiles, los que no tenían, como se diría, velas, o en el cuento, por fe y por amor van a recibir al Señor. O sea, van a tener una condición por su decisión de fe. Son incluidos como pueblo de Dios. Segundo, hay una parte de amonestación del apóstol Pablo hacia la iglesia. Una amonestación, una exhortación, porque el apóstol Pablo está diciendo: no te jactes, no al orgullo, no se ensoberbezca, sino que teme. Y tenemos que tomar en consideración eso hoy, nosotros como cristianos, como creyentes. No te jactes, no nos creamos más que nadie. No se enorgullezca, no se ensoberbezca, porque en ese momento de la historia la iglesia estaba casi que discriminando ya a los judíos. Y entonces él les dice: sino que hay que temer. Y vamos a ver un tercer aspecto, y es, hermanos, la bondad y la severidad de Dios. Su justicia, la bondad, ese amor tan grande de Dios, pero que también hay que tomar en consideración la justicia de Dios. Porque tristemente muchas personas, muchos grupos quieren decir de una forma particular que Dios es solamente amor, pero que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Y eso es una mentira, porque la justicia de Dios es justa, o sea, es soberana, es total y absoluta, y Él lo dice en su palabra. Y habla de una realidad ¿para quién? Para todo aquel que recibe al Señor Jesucristo. Pero también habla de una realidad para aquel que rechaza, menosprecia o por su incredulidad le dice no al Señor Jesucristo. Y eso es algo a tomar en consideración para usted que hoy está acá sentado. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos muestra la porción de la palabra es el rechazo y la fe que hay que tener en el Señor Jesucristo. Es una decisión. Y miren cómo comienza el apóstol Pablo, versículo número 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, como quien dice. No es una caída, no es algo definitivo, porque el apóstol les dice: en ninguna manera. O sea, han caído, han tropezado, ¿para qué? Para que se queden allá. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero por su transgresión, o sea, por su pecado, por su incredulidad, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Piensen por un momento. Viene el pueblo judío de acuerdo a la ley establecida, y de repente llega el Señor Jesucristo con su mensaje y con todo lo que el Señor viene de trasfondo, que hay que creer en el Señor. Y entonces llega y ellos no creen. Su incredulidad entonces es la oportunidad, a través de la soberanía de Dios, para que un pueblo pagano que estaba apartado le llegase el Evangelio. El pueblo que realmente debía recibir al Señor Jesucristo lo rechazó, los judíos. Y acá el apóstol Pablo está diciendo: mire, en el futuro el Señor va a trabajar con el pueblo, va a trabajar con ese pueblo, porque los va a provocar a celos. Se sorprenden muchos judíos de ver que hay un mundo cristiano, que creen en un Mesías,
que ellos no creen. Y nosotros, desde nuestra condición, decimos, ¿cómo uno podría vivir sin el Señor Jesucristo? ¿Sí siente eso, hermano? ¿Sí siente usted en este momento de su vida que usted sin el Señor Jesucristo no podría vivir? ¿O es simplemente un decir, un pensar? Porque tenemos que empezar a sentir que realmente nuestra vida es vida y depende, es de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nuestros ojos no están puestos en Él y nuestra confianza para caminar este mundo terrenal, entonces ¿en quién está su confianza? ¿En quién está su confianza? Solamente en Él. Y a veces cuando analizamos concienzudamente, decimos, pero ¿cómo es posible que hayan rechazado al Señor? Y acá el apóstol Pablo les está diciendo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, la transgresión, la equivocación, la incredulidad de los judíos es la riqueza del mundo. Porque por ellos haber rechazado al Señor, nosotros lo recibimos. Nosotros lo recibimos. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Así se determina en la palabra de Dios. Cuando dicen el pueblo gentil, se está refiriendo a toda aquella humanidad que no pertenecía al pueblo de Israel, o sea, que no somos judíos. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Hermano, si siente usted la riqueza, porque es que a veces hay personas que dicen, yo no tengo nada, a mí nadie me quiere, yo voy caminando como solito por el mundo, y resulta que cuando empieza a mirar, vení, entonces vos estás despreciando la gracia y el amor de Cristo Jesús. Si es que vos sos hijo de Dios y sos rico, tenés lo que muchas personas no tienen, al Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo acá les dice, es que es riqueza, y habla riqueza de los gentiles. Y termina el versículo 12 preguntando algo, ¿cuánto más su plena restauración? Está hablando del pueblo de Israel. Va a haber una restauración, pero esa restauración es porque Dios mismo tratará con su pueblo. Ese pueblo rebelde, contradictor, como lo vimos al final en el versículo número 9, es un pueblo rebelde y contradictor. Perdón, el versículo 10, donde dice el 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese pueblo que sigue allá rechazando, contrario a un pueblo que hoy está acá, domingo, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted luchó para venir hoy, si luchó contra algo, si algo le llama más la atención por allá. Ronald me mira y se ríe. Puede haber una lucha, hermanos. Para algunos de pronto no hay una lucha, pero sabe que para otros sí la puede haber. Porque ustedes podrían estar haciendo otra cosa y hoy están aquí edificándose con su palabra, y eso es necesario. Es necesario. Tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios, pero Dios, tengámoslo presentes, hermanos, porque equivocadamente hay algunos cristianos creyentes que son peleando y discutiendo con el pueblo de Israel. Sí, aún hoy hay personas que hablan mal, discriminan, los excluyen, y resulta que el Señor va a trabajar con ellos. Con nosotros tuvo misericordia, tendrá misericordia con su propio pueblo. Claro. Si el Señor nos rescata y tiene misericordia, es que el estar hoy acá es parte de su misericordia. Yo los miro a ustedes a los ojos y los veo todos vivos. Vea, David, hágame el favor, venga para acá. Bien, venga para acá. Entonces, cuando estamos caminando, bien, cuando estamos caminando, mis hermanos, muchas gracias, David, hágase ya. Cuando estamos caminando, tenemos que mirar, hombre, hacia dónde es que yo voy, qué es lo que yo estoy haciendo, si voy conforme a lo que el Señor me manda o no, porque si no, entonces voy contrario. ¿Y cuál es ese trabajo que el Señor hace entonces
solamente en los judíos, no, en la iglesia permanentemente. Nosotros somos parte de esa restauración y de ese trabajo que el Señor va haciendo en nuestras vidas. ¿Ha sido usted rescatado por parte del Señor? ¿Lo ha sacado de algo? A ese pueblo llamado Israel también lo sacará y trabajará directamente con él. Y en el versículo número 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Se está refiriendo ahí el apóstol entonces a la iglesia. A vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Como quien dice, estoy hablando, a ver si estos judíos toman en consideración algo y son llamados a celos y recapacitan y toman en consideración la muerte, la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo estudio esta parte, digo, es que eso no es exclusividad de los judíos. A mi alrededor hay una gran cantidad de personas incrédulas, rebeldes, contradictores, que igual que muchos judíos no quieren recibir al Señor, no quieren comenzar una verdadera vida, por incredulidad muchos de ellos, y otros por rebeldía, otros porque hay una gran cantidad de tradiciones y de cosas que los tienen así, apretujados, y no los dejan ver más allá. Pero solo por la gracia de Dios, esas personas, su velo les será quitado y empezarán a caminar conforme a lo que el Señor les manda, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Y dice el apóstol, algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Miren, porque si su exclusión es la reconciliación, hermanos, la providencia divina, ¿sí?, es la que permitió que ese pueblo llamado Israel rechazara al Señor y que por su misma obra de Dios permitiera que el pagano, el incrédulo, el impío creyera en el Señor Jesucristo y por fe hubiese esa reconciliación, porque si no, no la puede haber. Cuando miramos en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, se habla sobre el ministerio de la reconciliación. Y miren, hermanos, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, vamos a permitir leerles, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ojo, de modo que si alguno está en el Señor Jesucristo, nueva criatura es. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21 vamos a leer. Esta porción de la palabra, hermanos, yo no sé si para usted sea algo maravilloso, pero es que usted es nueva criatura en Cristo. Sin el Señor Jesucristo, no lo es. Todos aquellos que hemos recibido al Señor y que tenemos un pasado, porque todos tenemos un pasado de desobediencia o de idolatría o de estar perdidos. Sí, Alberto. Sí, Luis, que yo entiendo una cosa: si excluimos a los judíos, vamos a tener una reconciliación entre nosotros. No, la palabra de Dios nos está diciendo es que el Señor trabajará con el pueblo de Israel. Y acá le está hablando a la iglesia y está diciendo que por ningún motivo nosotros debemos de contender con ese pueblo, porque el que trabaja con el pueblo de Israel no somos nosotros, es el Señor. Ahora, para la iglesia es un privilegio y una bendición compartir el Evangelio, y hemos de hablarle a los judíos, sí, pero la palabra nos está diciendo, ojo, nosotros, dice el apóstol Pablo, dice, no contiendan con él, no tiene por qué contender. Lo rechazó al Señor, sí, pero usted como pagano, como persona que es gentil, por la fe recibe al Señor Jesucristo. Ahora, recapitulo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren qué importante, hermanos, es entender que a través del Señor Jesucristo somos reconciliados con el Padre. No hay otra forma, no la hay. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué importante es para el creyente tener claro que a través de la palabra de Dios, de su ministerio, de su evangelio, cualquier persona, hermanos, sin excepción, es reconciliado con el Señor. Es reconciliado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a seguir mirando lo que dice el apóstol Pablo con relación a lo que es esa situación particular del pueblo de Israel, porque ellos lo rechazaron, pero el pagano lo recibió. Usted es gentil, ya recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si ese momento usted no lo ha recibido como Señor y Salvador, vamos a mirar por qué usted lo debe recibir y por qué debe seguir adelante. Y dice: la riqueza del mundo por la transgresión de ellos, y la riqueza de los gentiles por su defección. Entonces, la iglesia estaba y está compuesta por ¿quiénes? Por judíos arrepentidos, convertidos, y paganos que han recibido al Señor. Judíos y gentiles. Eso le pasaba a la iglesia de Roma. Ese era el conjunto. Nosotros hoy estamos acá reunidos y somos todos gentiles, convertidos, que hemos recibido al Señor. Y así como el Señor excluyó a ese pueblo, también recibió otro. Y ese somos nosotros. Una bendición, amén. Esa es una bendición grandísima. Ahora, se requiere, hermanos, en este momento de la historia, una iglesia en santidad agradando a Dios. Pero la realidad que se vive hoy es que la iglesia se ha tornado diferente. La iglesia se ha tornado tibia, aperezada, despreocupada, y en cierta forma muchos, aún dentro de las iglesias, con lo que dicen, con lo que hacen, desprecian a Dios, desprecian a nuestro Señor Jesucristo, lo dan por menos, y eso tiene consecuencias. Se necesita entonces que la iglesia haya más lectura de la palabra de Dios, que haya más oración, que haya más continuidad y permanencia, por ejemplo, en el congregarse, porque eso habla de su relación con el Señor, que haya mayor piedad. Cuando estamos hablando de lo que le pasa a las iglesias, es triste ir a Apocalipsis, pero es lo que el Señor nos tiene para que nosotros todos nos ilustremos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, nos habla sobre el mensaje que el Señor da a la iglesia de la Odisea. Esa iglesia entró en apostasía y en materialismo triste. Y miren lo que dice Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. He aquí el amén. Ese amén es nuestro Señor Jesucristo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Son palabras, lo que les voy a leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, de pureza, vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Eso es un llamado de atención para nosotros como iglesia, hermanos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Necesita usted que el Señor entre a su corazón? Que entre, abra la puerta y entraré y cenaré con él y él conmigo. Es una relación auténtica y verdadera. Tristemente, mucha iglesia, muchas personas que dicen ser cristianas no están viviendo en plenitud su vida como creyentes, pero de una forma irracional, porque es que el Señor es amor. A través de su palabra nos lo muestra en nuestra propia vida. ¿Tiene usted algo que agradecerle al Señor hoy? ¿Mucho o poquito? Todo, dice nuestro hermano Martín, todo, tengo todo. Y termina el versículo 22 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora bien, el apóstol, mis hermanos, pasa a una amonestación. Y es el segundo punto, dice: no te jactes. Y ahí, Alberto, pon especial atención, porque es lo que el Señor nos dice sobre el pueblo de Israel. No te jactes, ni tengas orgullo, sino que teme. Y miren lo que dice a partir del versículo número 16 en adelante. Y dice, y aquí el apóstol va a tomar una porción de Levítico, haciendo remembranza, haciendo una ilustración. Lo que va a hacer es una ilustración. Y dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, esas primicias que el pueblo separaba y entregaba para Dios, eran consagradas. El fruto del grano y de todo lo que hacían, había una primicia, y el pueblo llegaba y organizaba algo muy bonito y lo entregaba a Dios. Y entonces dice: y la masa restante también lo es la masa restante. O sea, todo lo que iba a haber de ahí en adelante, que ya había sido consagrado a Dios, iba a ser de gran bendición. Y adicional dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ojo, versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Eso es maravilloso. Bien, ¿de qué se está hablando? De la salvación. Primero, es un don dado por Dios. Segundo, debemos de tomar en cuenta que la soberanía y la misericordia de Dios es para toda la humanidad, para todos. Absolutamente para todos. El Señor, mis hermanos y amigos, no hace acepción de personas. Él no está excluyendo a nadie. Él lo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Dios va a tratar con ese pueblo llamado Israel. Va claro, porque es el pueblo escogido por Él. Es el pueblo elegido. Es su pueblo. Entonces no se excluye, ni se discrimina, no se rechaza, hermanos y amigos, a nadie, ni por su raza, ni por su condición social, ni económica, a nadie se rechaza. Pablo utiliza entonces estas dos ilustraciones. Ya miramos las primicias santas y la masa restante, porque él empieza a desarrollar algo cuando habla sobre la raíz que es santa y las ramas también. Y el árbol que va a ilustrar aquí es el olivo. El olivo era un símbolo propio del pueblo judío, y lo es todavía, ¿sí? Por el aceite, la purificación, la santidad. O sea, hay todo un tema que gira alrededor de esa simbología que es el olivo. Cuando se habla de la raíz, está hablando de Abraham, en este caso particular, y de los patriarcas.
porque el pueblo de Israel había una raíz. Él llamó a Abraham, hizo un pueblo. No es que cogió y encontró el pueblo por ahí y dijo, vengan para acá. No, él comenzó desde Abraham. Y Abraham es el padre de la fe, perdón, desde Isaac, claro. Pero es llamado el padre de la fe. Y nosotros, como gentiles, somos hijos de Abraham por la fe, no por la raza, porque ninguno de ustedes es judío, ¿o sí? Ya nadie dice así, no sabe. Entonces, esa raíz, las ramas entonces son los descendientes de Abraham, bien sea por la fe o esos descendientes de raza, que es el pueblo judío, que en ese momento los judíos se sentían como orgullosos, ellos y aún hoy. Pero su orgullo, también había otro grupo que es la iglesia, que decía, oigan estos, si rechazaron al Señor. Es que el tema es bien complejo. Las ramas desgajadas, ¿quiénes son? Los judíos incrédulos. Todos aquellos que rechazaron al Señor son las ramas desgajadas de ese árbol de olivo. Y el olivo silvestre somos nosotros. Nosotros somos el olivo silvestre, que no éramos ese olivo puro, único, autóctono de allá, y que fue cogido en forma antinatural, así lo va a decir el apóstol más adelante, y fue injertado. Nosotros somos injertados por el poder de Dios. Y usted es parte integral del pueblo de Dios, única y exclusivamente, por su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Es lo que el apóstol les trata de decir. Entonces, gentiles convertidos, ojo, y alimentados por la misma savia, que es ¿quién? Cristo, el Evangelio. Cuando uno mira, el apóstol lo hace de una forma maravillosa. Y cuando dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, claro, algunos, los incrédulos, y tú, siendo olivo silvestre, yo como gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Somos alimentados por esa palabra que es esta, mis hermanos. Por eso no puede haber otra forma de alimento. El alimento tiene que ser bíblico. Porque si me voy a alimentarme de una cosa diferente, entonces voy a estar ¿qué? Mal alimentado. Y de repente voy a empezar a creer y hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y ahí hay que tener un especial cuidado. Un especial cuidado, mis hermanos. Y dice, no te jactes pues contra las ramas. No nos creamos más que el pueblo de Israel contra esas ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros no somos la raíz. No. Ya los apóstoles, esos patriarcas, fueron los que iniciaron, pero se alimentan de la palabra de Dios y no más. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Como quien dice, es que ya, esos judíos fueron sacados con un propósito, que yo fuera injertado. Y le aclara el apóstol, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te llenes de orgullo, sino teme. ¿Y cuál es ese temor? La interpretación del temor es que recibo al Señor Jesucristo, lo recibo como Señor y Salvador, tengo clara la justicia de Dios. Es ese temor en que estoy firme con el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera. Como lo dijo el hermano Juan en el tiempo de oración de los diezmos y ofrendas. Señor, y si nos permites llegar el próximo domingo, si no me has llamado a tu presencia, o si no has venido por la iglesia, así es. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios, pero estamos a la espera de que el Señor venga. Si espera usted la venida del Señor, hay que esperarla, porque el Señor viene, y no sabemos cuándo, ni a qué hora. Nada, absolutamente nada de eso debemos de estar firmes. Y ahí, hermanos, es cuando hay que tomar en consideración cosas que hemos visto en el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, los versículos del 23 al 26,
nos dicen, porque esa es la condición real del ser humano. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo, mis hermanos y amigos que hoy nos visitan, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en el Señor Jesucristo y en nadie más, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay pecados pasados, el Señor tuvo paciencia y los pasó por alto, y por eso nos recibe. Y por eso cuando una persona está arrepentida y viene y dice, pastor, es que ayer cometí un pecado y eso me duele, ¿cierto, Brasil? Y estoy arrepentido y necesito ponerme a cuentas con Dios. ¿Cómo le hago? En oración hay que pedir perdón, y eso lo hacemos todos los días. Solamente lo va a hacer el caballero, o lo vamos a hacer todos. Todos, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿en quién van a estar puestos sus ojos? En el Señor Jesucristo y en nadie más. Porque si usted coloca sus ojitos en algo diferente, usted se va a perder. Y la justicia de Dios va a estar contra usted. Y miremos el tercer punto que nos dice, porque es que hay que tomar en consideración este tercer punto. Nos habla de la bondad y de la severidad de Dios. Y ahí, hermanos, el apóstol se va poniendo como serio. El apóstol Pablo va diciendo, venga, que es que aterricemos. Y dice así, los versículos 21 y 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eso es la justicia efectiva. Y dice, porque si Dios no perdonó a esas ramas naturales, a los incrédulos que fueron desgajados, no los perdonó. Dice, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ojo, ahí hay una coma. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tú también serás cortado. ¿Eso es claro? ¿Es claro para ustedes hoy, hermanos, esto? Si permaneces, entonces habrá esa bondad, pero si no permaneces, serás cortado. Tremendo. Esa es la justicia de Dios. Es así. Entonces no puede una persona pretender decir que es que en este mundo no hay pecado. Esta semana nos tocó, ¿cierto, Jason? Sí. Nos tocó. Y cuando una persona empieza a decir algo que es contrario a la palabra de Dios, ¿cómo nos sentimos? Nos ofuscamos, dice Jason, y de repente hay que tener esa calma, porque esas personas posiblemente por su ignorancia dicen lo que dicen, pero que el Señor tenga misericordia, porque como dice Edwin, la verdad, Edwin, ¿cierto? Ese es su nombre. Edwin dice, es que la verdad hay que decirla, la verdad bíblica hay que decirla, así se enojen, y hay que expresarla. Y así nos daremos hasta la muerte. Amén. Pero hemos de hacerlo ¿cómo? Con amor. Porque ¿qué estamos compartiendo? El mensaje de salvación, un mensaje de paz. Es que el Evangelio del Señor Jesucristo es un Evangelio de paz, no de guerra. Yo no quiero estar en guerra, pero cuando hay que hacer defensa del Evangelio, hay que hacer defensa. Es que la palabra de Dios dice esto, hay que mirarlo. Y hay unas palabras de esperanza, no solamente para los judíos, no, para los gentiles también. Versículos 23 y 24 nos dice, y aún ellos, se está refiriendo acá el apóstol Pablo a los judíos, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, miren la condición, si no permanecieran en
incredulidad. O sea, mientras esté vivo, hermano, mientras una persona esté viva tiene oportunidad. Cuando muere ya es otro cuento. Mientras alguien que es un impío, que tira el nombre del Señor por el piso, que lo niega, que no lo sigue, que no le ama, esté vivo, tiene oportunidad. Y ahí es cuando tenemos que decirle: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntase, así como decía Juan el Bautista, arrepiéntase, ¿sí? Arrepiéntase y conviértase para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor, dice en el libro de los Hechos. Dice: y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados. Si no permanecen en incredulidad, ese judío, ese personaje de Israel que no cree en el Señor Jesucristo, si sale de esa incredulidad, será injertado. ¿En qué? En el pueblo de Dios, por la gracia que es dada por Cristo Jesús. Entonces la salida para el pueblo de Israel es, ¿cómo se llama? El arrepentimiento. Cristo. Y la salida para el pueblo gentil, la esperanza, ¿cómo se llama? Cristo. Y la salida para todos nuestros amigos, familiares y demás que no han recibido al Señor, ¿cómo se llama la palabra de esperanza para ellos? Cristo, no hay más, no hay otro. Y dice el apóstol: serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esa es la soberanía de Dios. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Hermanos, es que cuando uno mira, es que no es. O sea, en la mente humana, en nuestra mente no cabe que una persona pecadora, totalmente llevado por arrepentirse, por confesar su pecado y por recibir al Señor, tenga todas las oportunidades. Eso es antinatural. Y por eso acá el apóstol dice: es que esas ramas de olivo que eran olivo silvestre fueron injertadas en forma antinatural, no es normal. Es solamente por el poder de Dios, por la gracia de Dios, como dice nuestra hermana Janet, porque Dios es misericordioso. Por eso, mis hermanos y amigos, estar apartado del Señor Jesucristo es fatal. Y la incredulidad es una actitud de alto riesgo, total. Por eso el ánimo, la pasión, las ganas de poder compartir del Señor Jesucristo, y que en la mente y en el corazón de todos aquellos que hablamos empiece a haber esa decisión de seguir, de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque de lo contrario, hermanos, seremos cortados, serán cortados, porque es contra toda naturaleza. Pero el Señor tiene esa bondad. Esa bondad. Usted que hoy está acá, que nos está visitando, o que ya ha venido, los niños, los jóvenes que han venido, si el Señor ha puesto en su corazón la necesidad, el deseo firme de recibir al Señor Jesucristo, alabarlo, glorificarlo, seguirle hasta que usted muera. Si es así, yo le invito a que usted levante su mano, a que levante su mano y diga: yo recibo al Señor Jesucristo, y esta iglesia, estos hermanos, estaremos orando por ustedes. Porque es así. Porque si no se recibe al Señor, usted no tiene oportunidad. Usted simplemente va a estar desgajado, va a estar peor que los del pueblo de Israel, que los judíos. Porque nosotros somos gentiles. Nuestra vida comienza a partir del momento en que recibimos al Señor. Entonces, si usted hoy desea recibir al Señor, levante su mano. Amén, Mary James. Y no es que le esté cambiando el nombre de doña Mary, es así: Mary James, Mary Ellen Jones, Mary Ellen Jones Gutiérrez. Me preguntaste en estos días que cuándo eran los próximos bautismos. Le respondo a Mary y a todas las personas: el primer domingo del mes de agosto van a haber bautismos. Primer domingo del mes de agosto tendremos bautismo. Si alguien que ya haya recibido al Señor dice: yo me quiero bautizar, nos cuenta, para que empecemos a mirar y a estudiar lo que hay que saber de lo que nos dice el Señor. Así pues, mis hermanos y amigos, toda la humanidad está bajo la bondad y la misericordia de Dios. Y asimismo todos estamos
bajo la justicia de Dios mismo. Viva su vida integralmente, éticamente, firme con el Señor. Mire, que la palabra de Dios sea su manual, su guía, hoy y siempre, es la invitación. Los invito a que nos pongamos en pie y vamos a finalizar con una palabra de oración. Y luego cantaremos un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la salvación que nos has dado a todos y cada uno de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu inmensa bondad y gracias por tu justicia, que es santa y perfecta, Señor. Te pedimos perdón por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía, Señor, y perdón por todos aquellos pecados que aún en forma consciente o inconsciente hacemos, Señor, lo que no te agrada. Te pedimos perdón, Señor. Guía y dirige nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, hoy y siempre. Fortalécenos y bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno, mis hermanos y amigos, que tiene por título A Jesucristo, ven sin tardar. A Jesucristo, ven sin tardar. De repente hay personas que aplazan su decisión de recibir al Señor Jesucristo, y es un error, pero la invitación siempre está ahí, y el Señor extiende las manos, que no nos tome como un pueblo rebelde y contradictorio. Amén. Vamos a cantar para el Señor este hermoso himno. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, andad a nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, andad a nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y cada acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, andad a nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Mis hermanos y amigos, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor esté con ustedes toda esta semana y todos los días. Que el Señor me los bendiga.